Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase número 3, LP2, LP1. Bueno, acá este título está mal, son temas de la clase 3. A ver, en esta clase lo que se ve es el manejo de excepciones, manera muy básica, pero para que sepan de qué se trata. Alguien me había consultado de que no lo había encontrado. Es el primer videito en la clase, es este video, excepciones. Yo tengo también un video que yo grabé, pero no lo subí porque hay varios videos del año pasado que tengo, pero se escuchaba mal. Entonces lo estoy grabando todos de nuevo. Y les voy a pasar más Profe, métodos. Sí. sí, fui yo el que consultó Ah, porque bien. la pregunta estaba en el cuestionario que vencía el lunes, digamos, ayer a las 12 de la noche. Este ¿Sí? videito ¿De es la el clase de ahora. 2? Sí, lo Qué del try raro. catch estaba ahí. Estaba en el documento, Ah, era está en una el explicación documento. muy breve. Yo Bien. no lo había visto, no lo llegué a comprender bien y lo tuve que investigar afuera. Pero el Ah, videito este lo vi hoy a la mañana y es en la clase 3. Por eso es que yo le mandé el mensaje diciéndole que habían bien. cosas que no le habíamos visto. Estaba, es verdad, en el documento, pero era un párrafo, un pedacito muy chiquitito que explicaba ese breve. Sí, a Bueno. mí, a mí también me pareció que lo tocaba superficialmente, lo del final y lo del throw. Sí, es que lo Este, vamos a Exacto. ver bastante superficialmente. Igual ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora en este video que usted subió, en el de Píldoras Informática, estaba bárbaro. Ahí ya me Sí, sí, quedó ahí recontra está bien. claro. Pero el cuestionario tenía la pregunta en el anterior, digamos. ¿Pero el Y era hasta cuestionario de la clase 2 era? de la clase 2 claro, que vencía ayer a la madrugada, digamos. Claro. claro, ayer. Exacto. Bueno, si alguno Igual no me dio llega, bien la pregunta, pero si bueno. alguno, si alguno no llega al 8 y Ah, justo se equivocó en esa, lo vemos. Nada, está No sea bien, un está bien, problema, está bien, está bien. Pero no sea un bueno. problema. No me acordaba que estaba ahí. Ponga 10. Lucas, después si podés decirme cuál era la opción correcta, porque yo le hice mal y claro, en la revisión no sale cuál es Bueno, la ahora vamos a ver correcta. algo y La revisión seguramente Ah, correcta era bueno, bueno, que el código bárbaro. funcionaba. Esa era, que funcionaba lo que. Ok, ok. Había una opción que era que como que iba a dar bien, como que funcionaba. bueno, Gracias. entonces excepciones básicamente es saber qué es un try catch, cuál es la introducción, cómo se usa, para qué, en qué casos usarla. Hay un breve documento sobre qué es camel case. Esto es para que sepan, digamos, de a poco vamos a ir introduciendo metodologías de trabajo profesionales, digamos, que la van a usar en la práctica profesional de ustedes. Y para que sepan, por ejemplo, que cuando tienen que escribir una variable, no se pongan, no sé, todo en minúscula o usen guión bajo, sino que todo tiene su forma. Camel case es uno de los estándares para nomenclar nombres de métodos, variables, clases, todo lo que se escribe en código, se trata de usar camel case o Pascal case, que es lo mismo casi. Esto es para usar métodos, variables, clases. Está explicado en el documento muy brevemente. Aplicaciones de consola. No sé si vieron. Yo siempre, acuérdense, repito de nuevo, que en la pestaña bienvenida, en avisos importantes, yo voy a ir informándoles todo lo que voy haciendo durante la semana, porque la clase se sube el sábado o el domingo, y quizás después agrego algo que no es propio de la clase, pero les puede servir. En este caso yo subí un videito nuevo sobre cómo crear una aplicación aplicación de consola. Y hay otro sobre métodos y eventos. Son dos videitos. Son grabados por mí, no soy especialista en grabar video, pero justamente el año pasado me pasó que había muy mal sonido, por eso lo estoy grabando de nuevo. Así que sepan esa pestaña, videos, y búsquenla ahí. Ahí se dice cómo se crea una aplicación de consola. Vamos a ver hoy también un poco de eso. La clase de hoy, vamos a ir, la doy en general, vamos bastante rápido, pero la clase se graba y se sube casi siempre el mismo día, yo la subo. Apenas termino, yo subo todo y queda todo listo. Entonces ustedes después la repasan
más lentamente y tratando de comprender. Si no voy rápido, no se puede abarcar tantos temas. Recuerden también que esto lo plantean muchos alumnos. Las clases virtuales, y no solo para esta, sino para todas las materias de la carrera, los que cursan a distancia. Recuerden que las clases virtuales son clases, primero son de 45 minutos. Quizás se puede extender un poquito más, pero no es mucho más que eso. Y obviamente no se va a dar todo el contenido de la clase. No da el tiempo. No es la idea tampoco. Entonces, el profe debe seleccionar uno o algunos temas que considere importantes y los los doy yo en este caso, en la clase virtual. Pero no se va a ver todo en la clase virtual. Por eso es fundamental de que hagan las clases, las vean todo el contenido de la clase completa. Me refiero a la clase del campus. Yo trato de organizarlas, trato que estén bastante organizadas, pero háganlas a todas. Parece mucho, pero no sé, ustedes me dirán después si es demasiado o no, pero los videitos no son muy largos y bueno, están buenos. Con esto digo que no se piensen de que solo con ver esta clase virtual ya están listos, ¿no? Vamos a ver cosas lo más importante y rápidamente, por el tema de tiempos. Y sepan de que cuando algo no entienden o si quieren, ustedes me mandan un mensaje, me escriben al mail, me mandan al campus, donde sea, y están las tutorías. Y yo me he juntado muchas veces con alumnos, cualquier día, hasta, no sé, un viernes me mandan un mensaje y tienen una duda, yo le digo, bueno, si estoy adelante de la compu, nos conectamos y lo vemos. Va a haber siempre esa ida y vuelta. Pero no se queden con que esto es todo, ¿no? Entonces vamos a ver hoy aplicaciones de consola, arrays, también llamados, en mi época, hace muchos años, se le llamaba vectores. En general son arrays, es lo mismo. Em, las estructuras repetitivas for each, no son las únicas. Hay un PDF con todas las estructuras de C#, que es el while, el do while, el for each, el switch, if, perdón, if no es repetitiva. Hoy vamos a ver algo del for, porque vamos a trabajar con arrays. Controles de WinForms, de los formularios, textbox, label, el button, checkbox. Estos son los controles que se usan en el PDF de la clase. Siempre hay como un PDF que es el principal, digamos, donde está todo el contenido, que puede ser que hasta la clase 4 o 5 puede ser que se va a ver distinto, está un poco desactualizado. Yo estoy tratándolo de ponerlos al día, pero bueno, no llego. Pero igualmente, véanlos por encima, o sea, véanlos si quieren muy en detalle o quizás un poco más por encima, porque lo vamos a ir repasando más esto que son los controles de formularios. Lo vamos a ir viendo todo el tiempo hasta el fin de la materia. Pero acá se habla de la clase label, la clase button, se habla de eventos, eh, se habla de los controles del textbox. Entonces, véanlos. Profe, una pregunta, ¿funcionan similar a lo que es Android, no? Porque nosotros el año pasado que vimos Android era bastante parecido, ¿puede ser? Sí, sí, Las propiedades, más al o menos, sí, el tema de propiedades sí, van a encontrar similares. No sé si tiene el mismo nombre, pero sí, pues sí, 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 tienen puede ser. Sí. hasta el nombre igual. Está bien. Bueno, tenemos que conocer básicamente con que conozcamos 4 o 5 con los textbox, label, button, checkbox. En el PDF se muestra cómo hacer un menú y cómo trabajar con los combo box, con los combos. Está en rojo porque lo pueden leer por encima, pero lo vamos a conocer más en profundidad en las próximas clases. Así que si lo quieren obviar, pueden hacerlo, el menú y el combo box.
Después lo vamos a ver más en detalle, porque son ya un poquito más que nada de combo, es un poquito más complicado, porque ya trabaja con listas de datos. No hay mucho más que decir sobre estos controles. Ustedes cuando se pongan, van a necesitar práctica, es crear los formularios, agregar los controles, investigar un poco. Para eso se ayudan de los PDF. Algunas propiedades de los formularios, Start Position, es donde vos querés que empiece un formulario. Si querés que empiece centrado, a la derecha, arriba, abajo, Text Align, dentro de un text box, si el texto querés que esté a la mitad o que esté alineado para arriba. Distintas propiedades de los controles, que muchos tienen propiedades en común y otras no. Por ejemplo, la propiedad Enable la van a ver en la mayoría de los controles. Visible también. Así que con conocer las principales es suficiente. Acá en azul dice ver videos porque lo que les comentaba de la pestaña de videos, véanlos. Y para que sepamos sobre la próxima clase de qué va a tratar, es ya sobre SQL Server, instalar el motor de base de datos de SQL Server de Microsoft sobre Windows. Hay forma de instalarlo sobre Windows, sobre Linux, pero no conozco demasiado de Linux, no conozco casi nada y si ustedes me preguntan algo no voy a saber responderles. Así que es lo mismo que le dije al principio, si ustedes quieren hacer todo en Linux y se puede, háganlo. Yo les recomiendo que lo hagan sobre Windows. Vamos a crear una base de datos. Vamos a ver algunas sentencias de Transact SQL, TSQL, que es el lenguaje de SQL que se usa para SQL Server. De la clase que viene ya lo vamos a ver también por qué hacen esta diferencia. Y vamos a trabajar con listas. Cuando hablamos de listas, les menciono también que el tema de arrays lo vamos a ver solamente hoy y no lo vamos a ver más en la materia. Lo vamos a ver porque es importante eh, que sepan que existen en C# los arrays. Y en general, yo trabajo con listas, no uso arrays. Y si trabajan en empresas, es muy probable que usen listas, no usen arrays. Pero si, por ejemplo, si hacen entrevistas laborales y les mandan a una prueba para hacer, quizás les piden arrays. O sea, tienen que conocerlos. Si saben C#, tienen que conocer por lo menos cómo crear un array. Que es igual a Java, es muy parecido. Y al final de esta clase, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero la idea es hacer esta pantallita. Primero la que está de fondo es una VM muy simple de clientes, pero en vez de trabajarlo en base de datos, lo vamos a trabajar en array. Vamos a tener un array donde cada posición del array va a ser un cliente con un legajo y un nombre y un apellido. ¿Saben qué es un array todos? Ya en esta altura tienen que saberlo. Es Sí, una profe. variable, saben, una variable que donde tiene muchas posiciones, nos vamos moviendo dentro de las posiciones. Bueno, rápidamente voy a mostrar cómo, esto también está en el video, pero lo voy a mostrar cómo crear un proyecto de consola. Proyecto de consola también lo vemos hoy y no lo vemos más. Simplemente porque ya la clase que viene arrancamos ya con listas, bases de datos y ya empezamos a ver un poco más cómo va a ser el proyecto que vamos a comenzar y terminar a fin de año. A fin de año, no, a fin de la materia. Supongo que todos tienen Visual Studio instalado. No se retrasen. Y que quiera promocionar, tiene que presentar sí o sí, lo voy a repetir todas las clases, sí o sí, el proyecto que va a ser una VM de clientes o empleados. Va a ser una VM que lo vamos a ir desarrollando en todas las clases, más que nada a partir de la clase 5. No van a poder promocionar si no tienen ese proyecto. Vamos a hacer una llamada y ustedes me lo van a mostrar desde su propia máquina,
funcionando y yo les voy a hacer preguntas. Entonces, no se queden. ¿Cómo crear Profe, Sí, una consulta. El array, acá en, digamos, consulta. El array acá tengo que ponerle un tamaño determinado. ahora lo vamos a ver. Justamente eso vamos a hacer ahora. Voy a crear un proyecto de consola. ¿Por qué de consola? Porque como dice en el PDF o en el video, es una forma rápida, digamos, de probar cosas en C Sharp. Si quiero en este caso probar arrays, no me voy a crear un formulario de Windows para hacer un botón, para hacer clic, para crear un array. Simplemente hago esto que es más rápido. Aparte que se usan también las aplicaciones de consola, se usan mucho para lo que es procesos de batch o procesos de backend que se ejecutan por detrás, digamos, que no tiene una interfaz gráfica, se usan aplicaciones de consola. Entonces, seleccionamos un proyecto, crear un proyecto, lenguaje C Sharp, plataforma sigue siendo Windows, ahora en vez de escritorio es consola. Las mismas dos opciones, con framework viejo o con los framework nuevos. Siguiente. Nombre. Ubicación. En este caso quiero colocar la solución del proyecto dentro del mismo directorio porque va a ser una solución con un solo proyecto. No voy a agregar más proyectos. Elijo el framework. Vamos a poner el 7. Tengo el 6 y el 7 ya. Crear. Aparece esto que se ve. Es simplemente... Esto no lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? ¿O sí? No. Aparece la solución, el proyecto y la clase program, que habíamos visto que es la clase donde va el código, es la clase que se va a ejecutar al inicio del proyecto. Entonces, el código en este caso lo vamos a escribir en la clase program. Si yo ejecuto directamente esto con F5, me va a decir Hello World. Una ventanita negra, una clásica ventana de consola. ¿No? Esto. Se escribe el mensaje. Entonces, para interactuar con la consola tenemos 2 o 3 comandos básicos que es consola writeline, console, no es consola, es console.readline para leer algo, leer un valor que el usuario va a ingresar. El típico es ingrese un número. Vamos a hacer entonces una suma. Vamos a hacer, a ver, vamos a trabajar con una array, entonces vamos a hacer lo siguiente. Declaramos un array. Un poquito. Para declarar un array, entonces, el tipo de datos que va a almacenar, el objetivo de esto va a ser un array, no sé, que van a tener números, supónganse edades de personas. Int, abrir y cerrar corchete, vacíos, edades. ¿Verdad? Con esto lo declaro. Para empezar a trabajar necesito hacer edades y sería instanciarlo. Instanciarlo es crearlo, digamos. Acá simplemente lo declaro, acá no existe en memoria, no ocupa nada en la memoria, acá sí, ya le asignamos un espacio en la memoria, eso lo instanciamos. Este es el tamaño.
sea, 10. Esto es lo que preguntaba al principio. O puedo hacerlo todo en la misma línea. Int edades igual a new int 10. Es lo mismo en una sola línea. Simplemente vamos a cargarlo. Vamos a ver el for. Hay otro que no se confunde que es el for each, que lo vamos a usar mucho con las listas. En este caso, para arrays es conveniente usar el for, que es igual a Java. Entonces, donde yo digo, vamos a ir desde el 0 hasta el tamaño del array. Que en este caso es 10. Puedo poner edades.length o 10, es lo mismo. Edades es el nombre del array. Este lo voy a comentar para que no se confundan. Edades.length es una propiedad que me devuelve la dimensión del array, o sea, la cantidad de elementos que soporta. Y más para avanzar. Una consultita, Sí, profesor. En edades.length siempre es mejor ponerlo así y no el número de sí. del Sí, array, por si después cambia, esto no hay puede que andar cambiar. modificando, ¿no? ¿Se Claro. funciona igual que en Java eso? Sí, es lo mismo. Sí, Ok. sí. Les decía entonces, sola write line, vamos a decir, ingrese un número. En vez de int a vamos a poner, vamos a usar el array. Por ahí dudo porque la verdad no trabajo mucho con arrays. Entonces por ahí me olvida. Pero es así. En este caso me va a decir, fíjense que el método readLine, esta es una clase. Siempre todo, acuérdense que en realidad esto es un método de la clase consola. Este método no recibe parámetros, pero sí devuelve algo que es un string. Ese string yo lo quiero meter dentro de un int, no me va a dejar. Para convertir, parsear o convertir tipos de datos, esta clase convert está buenísima porque sirve para todo. O sea, puedes convertir cualquier cosa en cualquier cosa. Si recibe, por ejemplo, un entero, lo puedes convertir a... Siempre tiene que tener lógica, no voy a convertir un entero en un boolean. Pero en este caso, a este string lo voy a convertir a un entero. Siempre que el usuario ingrese un número. Si no ingresa un número, va a tirar una excepción. Y ahí lo vamos a ver después. Con esto creo ahí estaría nuestro vector array cargado. Le vamos a mostrar. Posición y string. Este creo que no hace falta. Bien. Más. Acaba de decir posición. Por ejemplo, posición 1. Y vamos a mostrar qué hay dentro del array. Entonces lo cargamos. Y lo mostramos. A ver si anda. Vamos a cargar 5 números. Ingresa un número. 1, 2, 3, 4, 5. La posición 0, está bien, guarda el 1, en la posición 1 el 2 y así. La primera posición siempre 0. El length va a devolver 5 porque hay 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. El último índice es el 4. Esas son preguntas del parcial 3, del desempeño. Y de parcial también creo que hay alguna. Una cosa es el length, o sea, el tamaño del array. ¿Cuánto es el tamaño? 5. La posición, la primera es el 0, la última es el 4, o sea, es el length menos 1. Eso es como Java.
Bueno, eso es en cuanto a arrays. No es diferente a Java y no es muy complicado. Es lo que ya seguramente manejan de otros lenguajes o en C# desde la siguiente manera, ¿no? Como lo vimos. Podría ser un array de string o de otro tipo, de cualquier tipo de datos. Los proyectos los voy a subir después de la clase. Vamos, recuerdan lo que les mostré, esto. Vamos a intentar hacer esto. Formulario de Windows. Bueno, una lista, vamos a mostrar, vamos a dar de alta empleados. Esto no se guarda en una base de datos, sino en un array de string. Y los vamos a como almacenar en memoria. Después podés entrar y ver en detalle. ¿No? No vamos a partir de cero porque no vamos a llegar. Entonces yo tengo algo armado. Lo que voy a hacer es mostrarle el resultado de lo. Siempre cuando ustedes comienzan un proyecto o algo, y lo que se tienen que imaginar es el resultado. Es como que empezar por lo último. Entonces vos visualizás lo que querés hacer y después pensás cómo. Es el análisis, digamos, es la etapa de análisis. En este caso yo voy a ingresar un legajo, un nombre, aprieto la flechita del más y se agrega. Legajo 2, lo agrego. Esto es un array, se guarda dentro de un array, no es ninguna base de datos. Si yo selecciono un empleado y aprieto detalle, me voy a otro formulario, por lo que tienen que saber cómo pasar valores o parámetros de un formulario a otro. Y me muestra los mismos datos, pero como más grande en detalle y una imagen que debería ser del array, que acá no está, pero deberían agregarla. Parece mucho, parece complicado, pero es simple. Yo voy rápido y ustedes después lo ven lentamente, igual ahora me pueden consultar lo que quieran. Todos estos proyectos yo los voy a ir subiendo para que ustedes lo vean con paciencia. Entonces les comentaba que este proyecto, bueno, ya está creado, un proyecto de Windows Forms, donde mi formulario tengo, estos son labels, estos son textbox, no tienen nada en especial, simplemente los nombres, acuérdense. Eh, en general se les sabe llamar TXT a los textbox, empiezan con las letras TXT y después sigue el nombre, en este caso TXT legajo, este es un TXT nombre. Es como una convención que se usa. Los BTN, BTN agregar, un button, este es un objeto button, una clase button. Entonces yo le llamé BTN agregar. Este es un control lista que lo buscamos acá, list view se llama. Yo no trabajo mucho con listas porque después vamos a ver grillas, que es un concepto más avanzado y mucho mejor que este. Pero bueno, esta es una lista que lo que hace es mostrar listas de strings. Nosotros lo que vamos a mostrar es lo que está dentro del vector. Estos son radio button dentro de un contenedor que es un group box. Fíjense, este es un group box, lo arrastran. Los radio button también se encuentran acá, radio button, tienen que estar dentro de un contenedor para que funcionen en grupo. O sea, si yo clic en uno, se deselecciona el otro. Si están sueltos, eh, vas a poder hacer clic en los dos. No van a funcionar como opción, como opcionales uno u otro. Y estos son dos buttons comunes y corrientes. ¿Tienen alguna duda hasta acá?
Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa si usted hace doble clic, por ejemplo, sobre un label, como legajo, por ejemplo? Y va a crear un evento click, porque los labels también tienen eventos click. Y bueno, ahora si usted quiere eliminar ese evento de ahí, Bueno, ¿me ¿se va a tirar un acuerdan? error? Justamente eso yo lo quería hacer. Yo la primera clase dije, no toquen nunca, Sí. ¿cuál era? ¿Cuál era? A ver, ¿era? No, no era esto. Esto, el diseñador. Esta clase de diseñador no la toquen porque esta se arma, la maneja, digamos, Visual Studio, el framework. Acá es donde se dibujan se crean todos los controles. Fíjense, acá están todos los labels con todas sus propiedades. Si ustedes tocan esto y se rompe algo y no saben volverlo atrás, no lo van a poder, se les va a romper el formulario. Solo lo deben tocar en un solo caso, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si vos equivocadamente vos creaste el evento click de un label, que puede ser que lo tienen, ¿no? Puede ser que lo quieras usar, pero si vos venís y lo borras, fíjate que en las propiedades del control del label, ¿se acuerdan que vimos también, podemos ver propiedades o eventos? Fíjense estos dos iconos chiquitos. Dentro de los eventos, fíjate que el evento click está, está con un valor. O sea, ese valor es el nombre del método al cual va a llamar este evento. O sea, este evento click va a llamar a este método. Si yo lo borro y guardo, y yo vuelvo al formulario, se rompió. ¿Por qué? Porque esa propiedad que estábamos viendo recién, nunca la sacamos. Entonces quedó la propiedad, el evento quedó apuntando a un método que no existe más. Eso me pasó varias veces a mí. Sí. En ese caso sí, yo les recomiendo. Hay varias formas, si vos haces clic acá, quizás te lleva, ¿ves? Te lleva acá y lo borras. Acá en este caso sí, borrarlo. Es más, te lo está marcando en rojo. Esta es la clase diseñador. ¿Y hay que borrarlo todo, profe, No, o borras solo solamente esa la última línea. línea? Ah, Solo la bien, listo. línea. Sí, yo la comentaba nomás, por la Sí, duda. comentarla también. Si no, lo más fácil es, si te parecen muchos errores, se pueden borrar más. En realidad, yo lo que hago es compilar, control shift larga, va a la lista de errores y te lleva directo, doble clic y te lleva directo a la línea. En este caso sí. Guardas y venís y se te va a dibujar de nuevo. Compilas, cerrarlo, tendré que andar. Y ahí anda de nuevo. Si yo voy al evento click, acá, del label S no está más. En ese caso sí. Toca el diseñador y borrarlo. Bueno. Entonces armamos la interfaz, digamos, el front, lo que sería el front, este formulario. Vamos a ver un poco de código. F7, nos vamos al código. Acuérdense de F7, Shift F7. Nos manejamos así. Em, Está armado todo el esqueleto de la funcionalidad. Fíjense que acá dice instanciar array, pero no está la instanciación, validar todas las validaciones que hay que hacer, agregar un mensaje solicitando confirmación. Esto es como para que lo hagan ustedes. Ahora en clase vamos a hacer bastante hasta donde se llegue y lo otro lo van a hacer ustedes. En este caso dice declarar arrays, empleados y nombres. Vamos a declarar entonces los arrays. Van a ser de tipo string, falta aclarar eso. ¿Cómo se declara un array? Ya si lo vimos. String. En legajos.
Solamente la declaración dice. En un array vamos a llevar el legajo del empleado y en otro el nombre del empleado. O sea, en la posición 0 voy a tener el legajo de un empleado, supongamos el legajo 100. En la misma posición del otro array voy a tener el nombre del empleado, o sea, Pepito. Instanciar en el load es un evento del formulario. Si ustedes le hacen doble clic al formulario, no les va a crear un clic, les va a crear el evento load. Este evento no es el primero, pero sí es uno de los primeros eventos que se ejecutan cuando se crea el formulario. Entonces, todo lo que tienen que hacer ustedes cuando se inicializa un formulario, lo deberían hacer en este evento, el load. Entonces, acá me dice instanciar arrays. Empleajos igual a new. ¿Cuántos empleados? Lo tengo guardado ahí. Nombres. Inteligencia artificial de Visual Studio anda muy bien. Fíjense cómo la primera vez no me lo sugirió, pero ya la segunda sí. Ya aprendió cómo lo que yo quiero ingresar. Estas son cosas que tiene Visual Studio y no todas. ¿No? Es decir, Visual Studio no todas las otras herramientas tienen. Quizás algunas otras tenés que tenés que escribir algo y después te sugiere. Para mí Visual Studio es lejos la mejor IDE que hay. Si la comparas con Eclipse, no sé, algún otro por ahí. Nombres, ¿qué está mal acá? Empleados. Bueno, piensen este formulario, piénsenlo como una clase, porque es una clase que se llama formulario. Esta propiedad Cant empleados es una propiedad de la clase. ¿Qué quiere decir? De que yo voy a tener acceso a esta propiedad dentro de cualquier método. O sea, si yo le doy un valor 5, dentro de este método, esa variable va a valer 5. Si voy a otro método, cualquier método siempre va a valer 5, a menos que lo cambie. Si yo acá un empleo 6, si acá yo le cambio el valor, también va a cambiar para todos lados. Acá yo estoy cambiando el valor, entonces cada vez que acceda desde cualquier otro método, va a valer 10. Quizás, no sé si lo conocían con el nombre de variables globales. Se puede eh, relacionar, digamos, a eso, una variable global. O sea que existe digamos, en todos los métodos o toda la clase. A diferencia de que si yo hubiera hecho esto, si yo lo hiciera acá, me va a andar acá, pero después no voy a poder acceder en los demás métodos. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Sí, sí, está claro, profe. Eso se llama sí, sí. el alcance de las variables. En C Sharp, el alcance de las variables se da por las llaves. Si yo creo esta variable, va a tener vida dentro de estas llaves. O yo la creo acá, va a tener vida dentro de esta llave que se cierra justamente con la última llave, que es la de la clase. Esa llave cierra al último. O sea que va a estar disponible en todos los métodos. A su vez, la clase está dentro de un namespace. Ya vimos lo que eran los namespaces.
Bueno, instanciamos el array. Validar que el legajo no esté vacío y mostrar un mensaje si lo está. Primero vamos a ver cómo toma el nombre cómo toma el legajo. Fíjense, yo no me acuerdo cómo le había puesto al textbox. Esto lo tomo desde el textbox. O sea, acá. Acá el usuario va a ingresar el legajo, va a ingresar el nombre y va a hacer clic en este botón. Perdón, me había olvidado de decir eso. En el clic del botón del signo más, me voy a un método que se llama agregar. Fíjense que el evento clic del botón me llama a un método agregar. Si yo me voy al método agregar, es lo que estaba tocando ahora, que es donde yo voy a tomar los valores para meterlos en un array y mostrarlos en la lista. Yo podría poner todo este código dentro del mismo clic. Ustedes dirán, ¿para qué llamas? ¿Para qué llamar a un método? ¿Por qué no ponemos el código acá y listo? Por si el día de mañana lo llama de otro lado. Sí, esa es una de las razones. Y otra también es, por ahí se les borra el método, como ya decían que se les rompe el formulario, me ha pasado un montón de veces y le va a pasar, se les rompe el formulario, borran algún método o se les borra esto, por- porque cuando ustedes sin querer borras el botón, se te va a borrar el método asociado, el evento. Si yo borro este botón, se va a borrar el evento también. Desaparece esto. Entonces te va a desaparecer todo el código que vos pusiste adentro. ¿Mm? Déjame ver si realmente ocurre. Antes era así. Vuelvo el código. También está. Pero sabe ocurrir eso. Entonces, yo les recomiendo que claro, el tema es así. Si vos son el botón y querés compilar, por ahí te queda asociado el evento a un botón que no existe más. Uy, espero que ande el control Z, si no. Chao. Bueno, se me fue. Entonces perdieron todo el método que tenían adentro. Todo el código que tenían adentro. Entonces, para que no ocurra eso, en general los eventos click deberían llamar a un método. Y el código se hace desde el método. Además, para reutilizar, como dijeron al principio. Bueno, volvamos al agregar. Entonces, tomamos el legajo del textbox. Si fueron ordenados, se van a acordar que todos los textbox empiezan con txt, txtlegajo.text, la propiedad text. Válido si está vacío, que no esté vacío. Sí, hay muchas formas de hacer esto. Una de las mejores o más correctas es usar esta. Más que él, le voy a ponerle. Entonces, la clase string tiene un método que se llama isNull or whitespace. Entonces, si está vacío o es nulo, va a devolver verdadero. Esto devuelve un booleano, un bool, un true o false. O sea, si me devuelve verdadero es porque significa que está vacío. Entonces muestro un mensaje. Ese le dejo. Y no quiero continuar, quiero salir. Hago un return. ¿Mm? O sea, me voy del método, todo esto no se ejecuta. Si el legajo está vacío, ya está, no quiero hacer nada más. Es void, por eso el return no tiene nada. Si esto fuera int, tendré que hacer acá un 0 al menos, un entero. Como es void, el return va solo. O sea, el método agregar no devuelve nada. Esa sería la traducción.
Fíjense que todos los métodos son privados, porque los quiero usar solo en en esta clase. Menos el constructor. Los constructores siempre son públicos. A ver si yo pruebo. Si no ingreso nada, me dice ingres el legajo. Si lo ingreso, ahí paso. Ingresé. Como les dije, hay muchas maneras de hacer esto. La más, si tienen que improvisar y no saben, hacen esto. El doble igual se usa para comparar en C#. O sea, no es solo un solo igual, es doble igual. Pero bueno, si hacen esto, tienen el error de que ahí me dice ingrese legajo, pero si ingreso un espacio, paso la validación. Profe, ¿acepta también una expresión ternaria? Eh, el if, Sí, sí, con el signo de pregunta. sí, con el signo de pregunta y los dos puntitos. Sí. Sí, yo no lo uso demasiado de eso, pero sí. Sí, sí, acepta. Ah. Profe, el punto LEC, perdón, el punto LEC. En la primera validación, el LEC, ese de entre parámetros, ¿qué es lo que quiere decir? Es la El variable. length sería el. No, Ah, la variable. perdón, legajo. Podría ponerle. El Le legajo. puse cualquier nombre. Legajo. Pueden hacer punto trim. Pero no veo bien por los lentes. Punto trim. Es un método. Es un método que tiene todas las variables de tipo string que le quita los espacios en blanco. Podrían hacer eso. Si quisieran usar esta forma media fea. Entonces, por más que yo ingrese espacios en blanco, ahí sí me lo va a tomar porque le saque los espacios y lo comparo con vacía. Hay muchas formas. También en los apuntes quizás ven esta función is null or empty. También pueden ver esa opción. Son distintas maneras de hacer lo mismo. Ninguna es mejor que la otra. Capaz que esta es un poquito más corta, más entendible. Tenemos la primera validación, después validar. Esta ya la vamos a hacer. Bueno, vamos ahora. Se nos va acabando el tiempo, por eso. Bueno, a ver. Fíjense otra cosa. Esto está todo dentro de un try catch. Es lo que les mencionaba de la excepción. Va ligado a esto. Dice, validamos que el legajo sea numérico. Tomamos el legajo. Hago así, por ejemplo. Int. En realidad ya lo tomé de acá. Simplemente acá comprobé que haya ingresado algo el usuario, pero no sé qué ingresó, pudo haber ingresado cualquier cosa. Entonces, también hay varias maneras de comprobar si es entero o no. Una de ellas, o convertirlo a entero, supónganse que yo lo quiero trabajar como entero. To int. Acá dice to convert, tenemos to int 16, 32, 64 es el tamaño del entero. En este caso, con el 16 nomás estaríamos bien. Yo por ahí estoy un poco acostumbrado a usar el 32, pero para este caso diría cualquiera. ¿Hace referencia al tamaño de caracteres o al tamaño de bit? Tamaño de bits. Ok. Aquí te dice, no sé si te lo aclaro acá, convierte, sí, 32 bits. Como la escalada Justamente el justamente 32 es bits. de bit, sí. Sí. Está bien. No sabía Bueno, si era bit o caracteres. bien. Legajo para entero. Acá yo estoy convirtiendo el legajo, que es una string,
a un entero. Acá paso. No quiero ejecutar este código porque todavía no sé bien lo que hace. Pero simplemente me interesa saber si llego hasta acá. ¿Mm? Porque me interesa validar esto. Y mostrarles lo siguiente. Si yo aquí ingreso un 1, está todo bien, llego hasta acá. Ahora si yo ingreso un texto, va a fallar esto. O sea, va a dar una excepción. Y me dice, no se puede guardar el empleado, mensaje input string was not in a correct format. Eso seguramente no lo escribí yo, sino que en esta línea, al intentar convertir a entero, dio una excepción. No es un error, es una excepción. O sea, una excepción es algo que no se esperaba en el código. Y les voy a decir por qué, cuál es la diferencia. Entonces dio una excepción, el código se vino hasta acá, la línea de código, y fíjense que yo muestro acá un message box show, muestro esto, no se pudo agregar el empleado. Vaya n es para dar un enter. Darle un enter al mensaje. O sea, aparece esto, porque si ustedes hacen esto, si esto está así, esto va a aparecer pegado a esto, a esta línea. ¿Me entienden eso? Si vaya n le da un enter, es como que le dieras un enter al mensaje. Y muestro, fíjense que ese texto que había en inglés no lo escribí yo, sino que es el mensaje de la excepción. Entonces, en el catch, yo guardo, digamos, me viene la excepción dentro de, la mete dentro de esta variable x, y esa variable x tiene varias propiedades. Una de ellas es la propiedad message, que me informa justamente cuál fue la excepción. De nuevo. Fíjense. No se pudo guardar, no se pudo agregar el empleado. Enter. Sigue abajo. Mensaje. Y le agrego el mensaje de la excepción. Esto es lo que me devuelve .NET. Que se quiere convertir una string a un entero. Recién yo les dije, no es lo mismo un error que una excepción. Entonces, si ustedes tuvieran que validar que se ingresó un número y no una string, de esta manera anda, sí, anda, pero no es lo correcto, porque no deberían esperar una excepción por eso, sino que es algo que ustedes ya saben que puede llegar a ocurrir. Entonces, otra forma, la mejor forma de hacer esto es con esto, usar la clase int, tiene un método que se llama try_parse. Try es intentar, o se va a intentar parsear, o se va a intentar hacer la conversión. Fíjense que esto me devuelve un bool, un verdadero falso. Va a intentar hacer la conversión y me va a devolver, si lo puede convertir, lo va a devolver en el segundo parámetro que seguramente se pasa por referencia, pero en este caso es con la palabra out. Vamos a hacer leg int. Esa variable no existe, la voy a declarar acá. Ya vamos a ver esto. Entonces, este método try_parse va a tomar el legajo, va a intentar convertirlo a un entero. Si lo puede hacer, lo va a guardar dentro de esta variable, leg int. Por eso yo lo declaro acá. Porque si no lo declaro, me va a dar error. Me va a decir no está declarada. ¿Por qué le pongo out? Porque es otra forma de pasar valores, digamos, por referencia. Recuerdan que lo vimos. O sea, esta variable acá vale 0, pero después de este método
va a cambiar su valor. ¿Mm? Seguramente lo cambia internamente acá. ¿Cuál Ahora, sería la diferencia entre ref y out? con out te obliga a inicializarlos antes. Es sutil la diferencia, pero básicamente es eso. Ah, está bien. Esto me devuelve un true o false. Entonces, ¿cómo sé yo si anduvo todo bien? Si esto me devolvió verdadero, o en realidad si me devolvió falso, sé que hubo un error. En realidad sé que ingresó un texto en vez de un número. ¿Mm? Esto se puede mejorar más aún, quitando si es igual a falso y se lo niega al principio. Es raro que ustedes vean así. Por ejemplo, cuando un método devuelve verdadero, ustedes no hacen esto. Si el método es igual a true. No, en realidad te lo saca. Porque esto ya devuelve true. Entonces, if true, o sea, si es verdadero, hago tal cosa. ¿Mm? Y si es falso, hago otra. En este caso, si es falso, lo que se hace es agregarle el signo de admiración, que lo que hace es negar. Es raro así, no sé si ustedes lo trabajan así ya de antes. Pero esto es lo mismo esto es lo mismo que hacer esto. Falso. Espero que se entienda este detalle. ¿Mm? Sin esto. O sea, esto es esto. Nada más que no se usa esto en general, ¿no? Es raro que se use. Entonces se lo niega. Es como esto que hay acá en realidad. Fíjense que yo acá no hice es igual a true. Podría haberlo hecho si quiero. Anda también. ¿Mm? Si esto está vacío, o sea, si igual a true, tiro error. Pero estarías como haciendo algo de más. Porque fíjense que cuando esto devuelve true, estarías preguntando si true es igual a true. En realidad no se usa. Si se le hizo un lío, no se da problema y póngale el igual a true o el igual a falso si se le hace lío. Es lo mismo. Bueno, validamos que el número sea un entero, pero no usándolo como una excepción. Las excepciones son solamente para casos inesperados o cosas que vos no pensabas que podían llegar a pasar. Por eso se usa mucho con base de datos. Vos querés grabar a un empleado, fuiste a la base de datos, pero justo la base de datos está caída. Entonces vos no tenés forma de saber si va a estar caída o no. Es algo que vos no esperás. Entonces eso sí es una excepción que la vas a tener que controlar. En este caso, vos sabes que un empleado te puede ingresar un string y tenés que manejarlo de la forma correcta, que sería esta, una de ellas. Profe, lo molesto con una pregunta. Sí. Este ejercicio o este proyecto es para la clase 3 o es lo que se va a terminar transformando en la práctica final? No, este es solamente para esta clase. Es solamente, digamos, el objetivo es para ver allá y, bueno, y algunos todos los otros conceptos que estamos viendo. Ok, ok. No es obligación que lo hagan, no lleva nota. Ustedes lo pueden hacer, me lo envían y yo les digo si está bien, mal o qué sugerencias les hago, nada más. Ok. Si ustedes lo tienen reclara, ni lo hagan. Si tienen duda o si les sirve, o si lo No, hacen no, para practicar y no quieren es mi saber si caso. está bien, está bien, eh, por ahí, es que hay por ahí chicas que ya saben C Sharp y quizás les sirve más las clases que vienen. Aparte de esto de Array, quizás ya lo conocen seguramente de Java. Bueno, estamos con poco tiempo.
Si yo seguimos avanzando, a ver, validar con un método, validar legajo, que el legajo esté comprendido entre 1 y 1000. ¿Qué le estoy pidiendo? Acá le doy la firma del método. Fíjense que yo se las doy. Yo acá lo que quisiera hacer es esto. Como acá ya tengo que comparar entre 1 y 10.000, se supone que el legajo ya tiene que venir como entero, no como string. ¿Mm? Cuando comparan números, siempre fíjense de que esté como número. Si no, va a comparar, lo va a comparar también, pero no como ustedes quieren. Si ustedes declaran una variable de tipo string, pueden usar los operadores mayor y menor, pero va a tener otro significado. Va a tener el significado de estar comparando los números dentro de un alfabeto y puede llegar a tener otro resultado. En este caso, yo lo que quiero hacer es esto. Fíjense, si se valida el legajo, si va todo bien, que continúe, y si da error, o sea, si da falso, quiero mostrar un mensaje. Voy a mostrar esto mismo. Fíjense que yo les enseñé cómo hacer los message box un poquito más lindos, agregándole un título, mostrando distintos botones y incluso le podés poner, cuando es un error se le pone una cruz o un signo de admiración. Cuando es algo, Profe, una validación, le puedes poner un signo informativo, que es el signo de admiración, creo que. Sí, ahí el tema ese justamente del mensaje box para agregar el icono y todo eso. ¿Hay algún apunte, algo que tenga los referentes de esos iconos o algún lugar de donde podés sacar eso para saber no qué es- parámetro poner ahí? Porque ah, sé no, que ahí va, por ejemplo, un texto, después sigue el título y después qué tipo de es lo que sigue para... sí, no sé, creo que no está en los apuntes, tenés razón. Si vos apretas coma, mira, ya te muestra el método con sus parámetros. Acá te dice un texto y un caption. Si apretas la flechita para abajo, te vas mostrando todas las distintas opciones. Yo después les voy a subir las más comunes. Profe, pero ahí yo, por ejemplo, pongo ahí, pongo la coma, me sale por ahí lo que puedo llegar a poder seguir poniendo, pero eso que hace usted para bajar así ese cartelito, la flechita y algo más toca, o porque La yo flechita si para toco la abajo. flechita para abajo, Si vos, directamente me baja la línea. no, lo que pasa es que, mira, apretas coma y ahí nomás, y coma y sin mover nada, o apretar Ah, flechita, tendría que funcionar. bien, 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 listo. Si vos te moves y si te desapareció, vos podés también apretar control, no, control espacio, no, no me parece, no, es la coma. Fíjate que acá te dice message box, te dice una variable buttons de la clase message box buttons. Entonces vos usás la clase message box button y usás en realidad no es una clase, sino es una enumeración que ya vamos a ver qué significa, pero se usa de la siguiente manera. Message box button, ok. Después message button icon. Yo les voy a pasar esto. Digamos, no, y si no, sí, no está agregado, debería estar. No está en los apuntes. Pero bueno, en realidad con que sepan esto. Siempre me olvido el orden si va el título y el mensaje o el título acá y el mensaje acá. Pero es uno de los dos. Me olvido eso. Pero son estas las opciones. No van a usar muchas más. En este caso, este método validar mensaje, yo lo estoy llamando, pero no está creado obviamente, así que debo crearlo. ¿No está? Vamos a hacerlo privado. Va a haber un bool a trabajar con enteros.
Sí. Legajo es menor a 0 o legajo es mayor a 10.000, creo que era. Retorno falso. Si no, retorno verdadero. Ahí va a andar. Y otra vez acá tiene muchas opciones de hacer esto con el AND, con el OR. Este es el OR. Con las dos. Se puede usar una también. Esto es si vos querés, porque se puede dar una o la otra. Si vos querés que compare las dos opciones, sí o sí, usa las dos. Usas dos. Pero voy a decir, bueno, a ver, si yo ingreso un -20, no hace falta que haga esta comparación, ya está. Ya va a dar falso. Entonces esta es la más óptima. Vos podés usar que es una sola, que va a comparar las dos, va a realizar las dos validaciones. Yo siempre uso esta, con las dos. Este símbolo lo van a encontrar arriba del tab. Pipeline creo que se llama. Si quieren una forma más corta y más. Esto se los digo Sí, es el porque pipe ese, es el que pipe, se usa para las pipe, tuberías. Sí, el viene de pipe, tubería. bueno, Pipe, pipe. pipeline, pipe, sí. Fíjense que esta condición, si se cumple, yo quiero devolver falso. Entonces yo en realidad podría hacer esto y negarlo. Esto sería lo mismo que este en una sola línea. Pero bueno, no la vamos a complicar el vicio. Así está más entendible. En general, también lo que se sabe hacer es que los if siempre se hacen para que la condición sea verdadera. Y por el else va el false. Pero bueno, dependiendo, en este caso es más fácil verlo de esta manera. Profe, pero en cuanto a código, ¿no sería mejor la otra opción? Porque es una sola línea, ¿no reduce el código o no? ¿O es mejor esta porque es más clara? Sí, en cuanto al código, sí. A ver, internamente la verdad no sé si es más rápido una que la otra. Eh, por ahí ahora se tiende mucho a, además cuando vemos listas también, expresiones lambda y muchos conceptos que se tiende a hacer mucho en pocas líneas de código. Claro, No sé si es más performante en realidad porque lo hace lo mismo, o sea, a la comprobación le va a hacer lo mismo. claro. Pero al ¿Mm? ser menos líneas de código, por ahí en un código corto como este no pasa nada, pero por ahí en un proyecto más Sí, largo, reduce el código a la sumatoria o no. ¿Puede ser? sí. Reducís en cuanto al tamaño del archivo, seguro. O sea, porque tenés menos línea, el archivo va a ocupar menos Claro. kilobytes. O menos, no estamos hablando de kilobytes, no sé, menos todavía, Sí, porque sí, sí. Está bien. en cuanto a performance, en este caso en particular, no creo que haya diferencia. Ok. Pero, pero sí, vos fíjate que si vos buscas ejemplos en internet, cada vez se usa más de hacer todo en una sola línea. Yo lo veo incluso más complicado de entender. Entonces, al Claro. final, si el objetivo es que esto se entienda fácil y rápido, si vos se lo das a otro programador, si te lo muestras así, es fácil darte cuenta. Si te lo muestro en una línea, quizá un poquito más difícil. Claro, claro, Pero claro. es cuestión de gustos y de las políticas de la empresa donde vos estés. Bueno, nos recontra fuimos de la hora. Lo que sigue, lo van a hacer ustedes, es agregar un mensaje solicitando confirmación. Es igual a esto, solamente que es un message box donde ves el botón OK, va a tener un yes, no. Entonces, Profe, sí, el esqueleto o el inicio de este proyecto lo tenemos en la clase 3 o lo tenemos todavía que armar desde 00. no lo subí todavía. Este mismo yo se los voy a subir. Ah, y partimos desde ahí. Sí. Ok, 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 gracias.
Les voy a subir dos. Les voy a subir este y les voy a subir el otro que está completo, que es este. El que yo les mostré al principio que ya está andando. Entonces, fíjense que este ya está completo. Entonces ustedes van con uno, lo van haciendo, y si se traban, van y consultan el otro que está completo. ¿Mm? Ok. Perfecto. Este no lo quiero ensuciar demasiado. Incluso pueden ustedes, o sea, no hace falta que sean estos puntos. Ustedes dicen, a ver, inventen ustedes, voy a decir, o sea, una validación que no se me haya ocurrido. Quiero validar que haya solo mayúsculas. Entonces haces una validación, ¿entendés? Sí, o que no se No se repitan el repiten, largo claro. del nombre. Claro. Mm. Lo importante que yo le veo sobre el proyecto que sí está andando. Y ustedes pueden decir, no, pero acá era mejor de esta otra forma. Y sí, puede ser que tenga muchas cosas para cambiar, ¿o no? Ustedes lo ven y me dan su opinión. No es obligación, el que quiere lo hace. No es obligación que lo envíen, el que quiere lo envía también. Creo que a través del foro lo suben. Si lo suben, lo pueden ver todos también. O sea, lo sube uno y los otros pueden bajar. ¿Mm? Así que bueno, eso sería todo. Lo que le va a quedar también, que se le va a hacer un poquito más complicado y que no está explicado en el apunte, es cómo ver explicar la clase que viene. Cómo comunicar un formulario con otro. Te lo explico rápidamente acá para que quede grabado. Después a ver si lo entiende. La lógica es simple. Recuerden, este botón detalle es cuando ustedes seleccionan un empleado de acá, seleccionan, hace clic en detalle y les abre otra pantalla. Y fíjense que estos datos vinieron desde acá, se pasaron de alguna manera. Lo voy a mostrar acá rápidamente, va a estar en el video, así que lo ven más lento. Pero básicamente es declaramos una variable del tipo FRM detalle. Esta FRM detalle, fíjense que es este formulario. Por eso yo les digo, piensen todo como clases y objetos. O sea, esto es una clase. Entonces yo puedo crear una variable de esta clase, o sea, de FRM detalle. Fíjense que yo lo abro en un formulario. Pero ese formulario en realidad es una clase que se llama FRM detalle. Entonces, simplemente, ¿qué estoy queriendo hacer? Y cuando yo hago clic en el botón detalle, lo que quiero hacer es instanciar esta clase y mostrarla nada más. Entonces, bueno, hago unas validaciones de que haya seleccionado un empleado. Después tengo que tomar el empleado. ¿Qué pasa? Yo cuando lo guardo en el array, en la lista, yo para guardar en la lista tengo un array en un vector el legajo y en otro el nombre. Cuando lo guardo lo muestro en la lista, ¿no? Acá, cuando lo muestro en la lista, lo que hago es concatenar. Yo recorro el array, en realidad los dos a la vez, con el mismo índice, y concateno los dos, el legajo y el nombre, y al medio le pongo un pipe. Por eso acá lo veo así. Legajo, nombre separado por un pipe. Ese pipe es este. En definitiva, la lista lo que recibe es una string, nada más. A través de la clase items. Esto si ustedes se ponen a ver el código, lo van a entender. Y si no lo entienden, me dicen y lo repetimos. Esto lo que quería decir es, entonces, tomo el empleado seleccionado de la lista con un método split. Todo esto van a entender. Este método yo no lo explico en los apuntes, porque no se puede explicar todo, porque son muchas cosas, pero este split lo que hace es splitear, es como dividir una. Si yo tengo una string separados en este caso, por el pipe, lo que me hace la función, el método split es separar
ese string en partes y meterlos en otro array. Se usa mucho, por ejemplo, si tenés datos separados por coma, o los archivos CSV que se usan para Excel, que son dos datos separados por punto y coma. Si vos querés obtener los datos de esos archivos, vos los separas mediante el símbolo punto y coma y te los va a splitear, digamos, en un array de string. Entonces, volviendo a cómo llamar al formulario, fíjense que yo lo que hago es declarar una variable de tipo frmDetalle. Este formulario tiene dos propiedades públicas. ¿Por qué públicas? Porque se pueden ser accedidas desde cualquier otra clase. Nosotros en el form 1 vimos que la variable cantidad de empleados es privada. ¿Cómo sé que es privada? Porque acá no dice nada. Ustedes pueden poner private o pueden obviarlo. Entonces, si no lo ponen, es privada. Porque si no, tendrían que estar poniéndole privado todo. Pero si lo quieren hacer pública, ahí sí tienen que escribir public. En las primeras clases, por si hablamos de programación orientada a objetos, donde las variables públicas son variables que se pueden acceder desde otras clases, o sea, desde afuera. Entonces, esta clase de formulario de detalle tiene dos variables públicas, nombre y legajo. Profe, ahí no se tendrían que inicializar, o sea, poder consultar por medio de un getter y un setter. Sí, en este caso, sí. En este caso no, porque el único objetivo de estas dos variables es eh, pasar un valor de un lugar a otro. Getter y setter sí lo vamos a ver en un par de clases. Vamos a trabajar con getters y setters. Pero cuando creamos bien nuestras clases con sus propiedades. En este caso no, digamos, no serían el objetivo de, porque no van a ser, digamos, de solo, van a tener solo el set, no tendrían el get en este caso. Pero sí se podría hacer con un setter. Lo vamos a ver eso mucho cuando trabajemos con clases y objetos. Entonces, esta variable, estas son las propiedades o los campos de la clase que están públicos. Fíjense que yo los puedo ver. Lo que hago simplemente es setearles un valor. Esos valores son los que obtengo de la lista. Y después con este método showDialog lo muestro. Este sería mostrar el formulario. Esto voy a armar un videito sobre esta parte. Cómo pasar parámetros, digamos, de un lugar a otro. En realidad no estoy pasando ningún parámetro. Estoy utilizando las propiedades de una clase para poder obtenerlas desde un lado y desde el otro. Pero esa es la manera. Yo les voy a subir los dos proyectos. Como les digo, arrays no lo vamos a ver más. No vamos a ver más aplicaciones de consola, salvo que si tenemos que mostrar un ejemplo o algo, sí puede ser. Pero es algo importante, que lo sepan, o sea, apréndanlo. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos. Profe, una consulta. Sí, Bueno, por lo menos para pasar parámetros, se podría, digamos, un parámetro en vez de pasarle por la variable, digamos, lo paso por un parámetro. Supongamos, le quiero pasar un array y entonces inicializo, digamos, reciba un array, puede ser. Y ahí, claro, bueno, pero ¿de entonces, dónde? ¿Por digamos, dónde lo mandas? del diálogo, digamos, del formulario principal. Entonces, en el formulario principal instanciaría, digamos, instanciaría el formulario del diálogo Acá. y le mandaría el array, puede ser, Claro, pero ¿a dónde se lo mandas? ¿Desde acá? desde acá.
claro. Pasa que Digamos, este método Dialog no lo uso, o sea, no lo creé yo, no lo podés no, modificar. no digo, por lo menos acá cuando el diálogo, ¿yo? Sí. Ahí, digamos, en el constructor de ese diálogo yo podría crear un constructor que reciba un parámetro y que ese parámetro sea, vamos, Claro, vos decís acá, en de el ahí, constructor de acá. exacto. Entonces, Sí, por lo menos, sí, se puede ser. puede ser que vos acá le envíes, en ese caso vos tendréis que hacer así. Acá int leg y string nombre, por ejemplo. Y acá Ok. se lo mandas. Sí, puede ser así. Listo. Ese era. Pero no lo recomiendo. Em, no lo recomiendo porque no sería el objetivo de este formulario, digamos. Porque si vos lo haces así, siempre que vos lo instancies, vas a tener que pasarle algo sí o sí. Por eso Ok. depende de cómo vos lo hayas pensado. Pero Pues sí, se puede, también, pero también puede ser que tenga un constructor vacío. O sea, que sea una sobreescritura de constructores claro. y se puede pasar el parámetro o no se puede pasar parámetro. Claro, puedes hacerlo también. Por eso hay muchas formas. Lo que voy a decir es hacer así en leg string n, por ejemplo. ¿Mm? Pero no te evitas esto, digamos. Lo mismo estas dos variables, vos las tendrías privadas. Uno quería romper este proyecto. Que anda. Estas vos las tendrías privadas y acá vos tendrías que hacer nombre es igual a L y legajo es igual a, perdón, nombre igual a N, legajo igual a L. Porque si no, vos las recibís en el constructor y se pierden acá. ¿Entendés? Porque vos las tenés que usar después. Por el ámbito fíjate que vos las recibís en el constructor y van a tener vida solamente dentro del constructor. Si vos las querés usar, la vas a tener que pasar a otras variables a nivel de la clase. Así que estas dos las tenés que usar sí o sí. ¿Entendés? Entonces, quizás voy a decir, bueno, al final si las tengo que agregar acá, las hago públicas y que se las instancien desde la otra clase. Y más fácil. Pero ¿entendés? Pero es cuestión sí, de gustos. En general, yo siempre he visto que se usa de esta manera. Pero es verdad que lo puedes hacer a través del constructor. Lo que sí no te vas a evitar eso, de crear lo mismo de estas dos variables. ¿Se entendió esa parte? Sí, Sí, sí. está perfecto. Sí, profe. Le encargo este video, por favor. El video sí, ya lo vamos a hacer. Igual queda grabado acá en la clase. Y lo voy a hacer en cualquier momento. Bueno, espero que no se haya roto esto y después, no hoy, pero entre mañana pasado subo este proyecto que anda. Y ya se rompió acá, no sé por qué. Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta Chao. luego. Gracias, profe, nos Bueno, vemos. chao. Chao, Buenas hasta luego. tardes a todos. Profe, muchas gracias. Chao.